Bueno, buen día para todos. Bueno, a ver, un poco primero agradecer a ProNutrition esta invitación. Un poco la propuesta de este rato es sacarlos de lo más agronómico y meternos un poco en la mirada más económica, pero relacionada igual al agronegocio, que es un poco el objetivo de este rato. Como dice ahí un poco el contenido, digamos, va a ser hablar de algunas claves del escenario externo. Como agronegocio es ineludible mirar al mundo y hay algunos elementos importantes en ese sentido para mirar en estos momentos. Miramos un poquito a la economía uruguaya con foco sobre todo en lo que tienen que ver con variables importantes para la gestión de cualquier empresa: dólar, salarios, inflación. El foco va a estar por ahí. Y bueno, y cerramos con algunas cifras relacionadas a los distintos rubros del agronegocio, cómo lo estamos viendo, cómo lo estamos proyectando desde Exante. Comenzando por el contexto global, quizás uno de los grandes temas que acapararon bastantes titulares desde comienzo de año fue justamente la política arancelaria de Estados Unidos. Si bien se venía manejando parte de esto durante la campaña, finalmente el giro que llevó adelante el gobierno de Trump fue realmente muy radical. Ahí les traemos un gráfico bien largo de lo que es el promedio de tasa arancelaria con la que opera Estados Unidos desde el 1900 a esta parte. Fíjense el salto que nos está dejando los ajustes arancelarios de este 2025 por parte de Trump. Todavía la película no está del todo cerrada, hay alguna negociación en curso, en particular con China, pero es claro que estamos retrocediendo 100 años, digamos, en términos de cuánto se ha cerrado la economía de Estados Unidos. La tasa efectiva arancelaria es la más alta desde aquel momento. Me quedé sin batería. A ver, obviamente que subir aranceles tiene costos bien diversos. Encarece insumos para las empresas que utilizan insumos importados, difícil no usar, aún siendo Estados Unidos, insumos importados. Interfiere en muchísimas cadenas de valor, cantidad de cadenas de valor que se habían ido dispersando en sus distintas etapas en distintas partes del mundo. Bueno, esto obviamente que generan numerosas ineficiencias en ese sentido, y eso ha llevado a que las proyecciones de crecimiento económico se han venido revisando a la baja en los últimos meses. No de una manera radical, nadie está hablando de un escenario recesivo por el momento, pero sí han habido Sí han habido revisiones, en particular, fíjense, la revisión para Estados Unidos es de hecho la más relevante de todas las que han sucedido. Por ahora, de todas maneras, el escenario es de una economía mundial que va a seguir creciendo moderadamente, más o menos en línea con lo que se esperaba. Y en ese contexto, en la medida que justamente no han habido grandes revisiones en lo que es el escenario de crecimiento, tampoco hemos visto cambios grandes en lo que son las cotizaciones de los principales commodities. Ahí ven la soja, el trigo en Chicago, el arroz en Vietnam. Después de la baja que veníamos viendo ya en 2022, 2023, estamos en un escenario de más estabilidad a nivel de estos granos, con alguna volatilidad habitual mes a mes, semana a semana, pero con la soja en Chicago en torno, en torno a los 360, 370 dólares en este 2025. El trigo cayendo un poco, sí, abajo de los 200 más recientemente, pero con futuros que señalizan algún incremento. En el arroz sí, el contexto ha cambiado significativamente y la baja de precios de este 2024-25 ha sido, a partir del 2024 ha sido bastante intensa en un contexto de levantamiento de algunas restricciones de oferta en Asia. Pero finalmente lo que está dominando también la dinámica de precios en los commodities es justamente un contexto de oferta global muy abundante. Las cosechas de soja, de trigo, de arroz están marcando récords en estos años, nos están dejando con stocks, que es lo que ven en la línea, que también son altos en muchos de estos granos. No lo tenemos allí graficado, pero si uno viera los ratios de stock sobre consumo, por ejemplo, están realmente en muchos de estos productos en niveles realmente altos en perspectiva histórica. Y de esa manera, cuando uno lo piensa desde Uruguay, ¿no? ¿Qué implica esto para nuestra economía? Y bueno, estamos con precios de exportación para los principales productos que Uruguay exporta, que si bien medidos en dólares han tenido algunas subas, sobre todo de la mano de la carne y de los lácteos en este 2025,
cuando uno los mira medidos en términos reales, ¿no? Y le des cuenta que estamos en un mundo de inflación en dólares, con un dólar cayendo en buena parte del mundo, en términos reales tenemos precios que promedialmente para nuestro país son bajos. Este indicador de commodities relevantes lo construimos justamente promediando el precio de la carne, la soja, la celulosa, el trigo, el arroz, los lácteos y bueno, y los ponderamos por lo que es su peso en nuestra matriz exportadora. Así construimos ese índice que llamamos de commodities relevantes. Y el otro elemento del escenario global, importante también tener presente, es que si bien a nivel del Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, hemos vuelto a empezar, se ha retomado un proceso de baja de las tasas de interés, eso está impactando en las tasas más cortas, que están bajando, pero cuando miramos las tasas más largas, 10, 20, 30 años, las tasas no están bajando de manera significativa. Nos estamos quedando con tasas, ahí lo ven perdón que estoy mezclado, lo ven en el gráfico también, lo que pagan los bonos norteamericanos a 10 años, que es una tasa relevante porque es sobre la cual se construye luego el costo de financiamiento en dólares de otros gobiernos, el costo de las empresas en dólares, ¿no? Es como la base sobre la cual se construye finalmente el costo del crédito en dólares, está quedándose arriba del 4%, con lo cual esa es otra casi certeza, podríamos decir, el mundo de los próximos años va a seguir teniendo un costo de financiamiento bastante más alto que el que tuvimos promedialmente en esta última década, y eso tiene que ver también con que hay una dinámica fiscal en Estados Unidos que preocupa, que está generando que el mercado le cargue de alguna manera más riesgo, digamos, a los propios títulos norteamericanos, y bueno, de allí que las tasas más largas, sobre todo, se estén quedando relativamente altas. Y bueno, y un último comentario en relación al escenario global tiene que ver con el dólar. Después de un 2022, 2023, 2024, que había sido de suba del dólar muy generalizada, bastante intensa, en el transcurso de este 2025 venimos con una tendencia opuesta. El dólar, a raíz de todo el ruido en torno a la política económica de Trump y la suba arancelaria, empezó a mostrar un debilitamiento que ha sido bastante intenso y muy generalizado. Si lo miramos en el gráfico de la derecha, realmente el dólar está cayendo en este 2025 en todo el mundo, en algunas partes, frente a algunas monedas de manera particularmente intensa, como el euro, como el franco suizo, que son otras monedas consideradas fuertes en el mundo, pero fíjense en nuestro continente también con caídas bien significativas en buena parte de los países de nuestra región. En Brasil, con un descenso de 12%. Después vamos a hablar un poquito de dólar en Uruguay. Es claro que la tendencia en este 2025 está muy alineado a lo que está pasando en el mundo. El punto de partida es la diferencia, ¿no? Para poner un ejemplo bien claro, mientras en Brasil está cayendo ahora 12% el dólar en lo que va del año, pero había subido casi 30% el año pasado. Esa no es la realidad de nuestro país, pero lo vamos a retomar ahora entonces enseguida. Y voy rápido porque sé que estamos un poquito demorados de tiempo. Cualquier cosa después voy a quedar obviamente a la orden también para preguntas. Entrando en Uruguay, y simplemente un breve comentario en materia de cómo viene la actividad económica en nuestro país. Viene creciendo, pero muy moderadamente. En el último trimestre creció 0,4 frente al trimestre inmediato anterior. El PBI 2% en la comparación con un año atrás. Cuando lo miramos por sector, estamos teniendo una contribución clave en esta primera mitad del año de la industria, pero eso está de alguna manera muy explicado por el efecto de la refinería. Recuerden que tuvimos a la refinería en CAP cerrada durante toda la primera parte del año pasado, ahora estamos comparando entonces con ese piso y eso tiene buena parte, una incidencia muy fuerte en este crecimiento de 2 dígitos que estamos viendo en el PBI manufacturero. Y el otro sector que está empujando es justamente el agro. El agro está atravesando un 2025 muy positivo en materia de producción, en prácticamente todos los rubros, uno podría decir, ¿no? Tuvimos productividades
históricamente altas en el verano, a nivel de la agricultura. Estamos con una muy buena coyuntura en la pecuaria a nivel de precios, con precios del ganado récord, con precios de la carne récord, con una muy firme demanda y un crecimiento de la faena. También a nivel de los lácteos, más precio y más producción. Y en la silvicultura, de la mano de la mayor producción de celulosa, también este 2025 estamos viendo mayor actividad. Eso explica ese casi 9% de crecimiento del agro en esta comparación frente a un año atrás. El tercer sector que crece son los servicios financieros y están reflejando un contexto de dinámica del crédito muy importante. Ahora, cuando dejamos de lado esos tres casos, fíjense que tenemos casi la gran mayoría de los grandes sectores de actividad, donde se concentra más del 50% del PBI, que de hecho no están teniendo un crecimiento relevante, más bien variaciones bastante acotadas, levemente positivas o levemente negativas en algunos de ellos. Con estas cifras, en Exante estamos proyectando un crecimiento realmente bastante pobres de la economía, muy modestos de la economía en este bienio 2025-2026. Nuestros pronósticos son de un crecimiento del 2% promedio anual este año y algo menor para el año que viene, sobre todo porque no estamos viendo en ningún sector un impulso que nos justifique un crecimiento significativo también en 2026. Los dos motores que mencionaba antes, la industria, el agro, que crecieron muy significativamente este año o que están creciendo significativamente este año, no vemos que tengan espacio de crecimiento adicional. Esto no quiere decir que no estemos proyectando buenos niveles de actividad. De hecho, quedarse más o menos en torno a los niveles de 2025 igual supone buenos niveles de actividad en el sector agropecuario, pero vemos difícil que haya un nuevo escalón en materia de productividades agrícolas, vemos difícil que haya un nuevo escalón en materia de faena, en materia de producción de leche. Y bueno, y para ir completando lo que es la mirada macroeconómica, entramos en un tema que siempre interesa, que es el dólar, ¿no? Recién veíamos la tendencia de este 2025 a un Uruguay bastante acoplado a lo que está sucediendo a nivel mundial. De hecho, si eso lo miramos desde el 2024, y acá para poder comparar a todas las monedas en el mismo eje, los hacemos un índice, enero del 2024 igual 100, y lo que intentamos reflejar con este gráfico es justamente que Uruguay, si uno mira el último año y medio o casi 2 años, ha estado sí evolucionando en línea con lo que pasa en el mundo emergente. Subió durante el 2024, tuvimos una suba del dólar en 2024, está ahora bajando en el 2025, de manera casi que paralela a lo que sucedió en Brasil en este 2025, obviamente que con menos intensidad en la suba en el 2024, y la sombra gris es donde se movieron las monedas, el resto de las monedas emergentes, que acá ponemos en un listado bien grande. Ahora, a diferencia de lo que ocurre en el resto del mundo, Uruguay no estaba al cierre del 2023 con un dólar fuerte. Por el contrario, venimos desde hace tiempo, de hecho, con un dólar que podemos decir es bajo en perspectiva de largo plazo. Este indicador, que los economistas llamamos tipo de cambio real, lo que hace es comparar los precios en la misma moneda entre dos países. Cuando el tipo de cambio real está alto, es que estamos muy competitivos en términos de precios, y al revés, cuando estamos bajos, es que tenemos bajos niveles de competitividad de precios frente a esa referencia que estamos comparando justamente con Estados Unidos. Lo que nos muestra el gráfico entonces es que seguimos estando con malos niveles de competitividad con Estados Unidos. En otras palabras, estamos caros en dólares, y si uno mirara este mismo indicador del tipo de cambio real frente a otras referencias, Brasil, Nueva Zelanda, Australia, China, Europa, el cuento no es muy diferente, estamos también mal de competitividad desde esa perspectiva, sobre todo porque, como decíamos antes, no por lo que está pasando en este 2025, sino porque el rezago, digamos, de competitividad se acumuló sobre todo en años previos, y como decimos los economistas, sin que haya fundamento que de alguna manera justifique esa apreciación. No los quiero aburrir, pero un poco la teoría económica que nos dice que
que una moneda se aprecia de forma saludable si ese país está creciendo mucho, si está creciendo su productividad por encima de lo que crece en el resto del mundo. La verdad que esa no es la situación de Uruguay. En términos de productividad promedio, este ratio PBI por ocupado, de hecho, hace 6, 7 años que no crece. Tampoco estamos teniendo otro fundamento habitual que podría justificar una caída del dólar y que en el pasado quizás sí lo hizo, que es una mejora fuerte de nuestros precios de exportación, lo que se llama un shock positivo de términos de intercambio. La verdad que esa tampoco está siendo la tónica de este 2025, de este último año, año y medio, podríamos decir. Por el contrario, estamos, como decíamos antes, con precios que están relativamente bajos cuando uno los promedia. Hay situaciones, obviamente, sectoriales diferentes, pero promedialmente con precios que no han tenido una suba en el último año. Por todo esto es que seguimos pensando que cuando uno se proyecta 12, 18 meses para adelante, lo razonable es prever que el dólar algo suba desde estos 40 pesos en los que ha estado oscilando en estos últimos meses. Nosotros indicativamente estamos trabajando con un dólar de 43 pesos al cierre del 2026. Por supuesto, siempre es muy difícil saber a qué timing irá subiendo, si será, nunca es así de lineal, obviamente, pero imposible adivinar cómo se va a ir dando la suba, pero sí el mensaje un poco es si un dólar algo más alto y es lo razonable de esperar, dado lo que veníamos comentando. Y simplemente un par de comentarios más en relación a las variables macroeconómicas, digamos. Por un lado, en materia de salarios, estamos en plena ronda de negociación salarial, bastante lenta, bastante trancada, según ha ido trascendiendo. Los lineamientos que presentó el gobierno, más allá de que supusieron algunas innovaciones en su diseño, ¿no? Con aumentos de salarios diferentes por franja, intentando promover incrementos más importantes en las franjas de menores salarios, cuando uno lo promedia de alguna manera y si asumimos que los convenios van a ir cerrándose de forma alineada a esas pautas, deberíamos estar con subas de los salarios de entre 5,5% y 6% nominal. Eso, cuando uno le descuenta la inflación, nos estaría dejando con un incremento real de los salarios en el eje del 1% anual, un poquito arriba de eso, menos de lo que vimos en los 2 últimos años, pero hay que recordar que veníamos de una recuperación post-pandemia de los salarios y también de un contexto de baja de la inflación que había sido más rápido de lo esperado y había dejado, en particular en el 2024, subas de salarios más altas de las que estaban previstas por diseño, digamos, en los lineamientos salariales. Lo cierto es que, bueno, con este escenario de dólar, con este escenario de costos salariales, la inflación muy probablemente va a permanecer en torno al objetivo del Banco Central. De hecho, nuestros modelos proyectan que va a estar algo abajo de ese objetivo de 4,5 que está persiguiendo el Banco Central. Es decir, deberíamos estar, si no hay sorpresas, confortables desde el punto de vista de la inflación, y eso tiene una consecuencia relevante, que es que en materia de política monetaria, del manejo de tasas que hace el Banco Central, debería haber espacio para que las tasas sigan bajando, y así lo viene haciendo, de hecho, el Banco Central en los últimos meses. Las tasas en pesos vienen tendiendo a bajar y es esperable, y ha venido señalizando, de hecho, bastante explícitamente, que va a haber más bajas en los próximos meses. Tasas en pesos que deberían ir yendo hacia 7,5% en el 2026, nos deberían dar también algo de aire, como decimos allí, al dólar, deberían contribuir a que el diferencial de tasas pesos-dólar ya sea menos importante y haya menos tentación o presión a la apreciación de la moneda por ese lado. Y bien, y con esto termino esta parte. Un último comentario en relación a lo que es la situación fiscal y el presupuesto que presentó el gobierno recientemente y que está en discusión todavía del Parlamento. La verdad es que, la situación fiscal para Uruguay no es una urgencia. Uruguay tiene condiciones de financiamiento extraordinariamente buenas, niveles de riesgo país muy bajos, pero sí los economistas tendemos a coincidir en que esta situación fiscal no es confortable, esta situación fiscal es una vulnerabilidad para
para la economía uruguaya. Estamos con un déficit fiscal que ya el año pasado a nivel de sector público total cerró arriba del 4 puntos del PBI. Vamos a tener déficit fiscales, según las propias proyecciones presentadas en el presupuesto por el nuevo gobierno, en torno del 4,5% del PBI. Y la trayectoria planteada en el presupuesto supone una mejora fiscal, pero es una mejora fiscal que tiene varios riesgos subyacentes, ¿no? Por un lado, es una mejora fiscal la que está planteada en el presupuesto que se concentra en los últimos años de la administración, cuando sabemos que eso es muy difícil que pase. Si uno mira todos los gobiernos desde el regreso a la democracia a esta parte, ninguno mejoró cuentas fiscales cuando se acerca un nuevo ciclo electoral. El único fue Jorge Valle, estaba en medio de una gran crisis. Ese es un primer riesgo a advertir. El timing de la mejora fiscal va a tener tensiones. El otro riesgo a advertir es que es una mejora fiscal muy concentrada del lado de los ingresos públicos. A nivel de gasto público, de hecho, no está previsto que haya recortes de gasto. Y ahí hay también otros riesgos importantes. Por un lado es que el presupuesto supone un crecimiento de la economía de 2,4 promedio anual. Antes le mostraba nuestras proyecciones. A nuestro juicio en ex ante, 2,4 es relativamente optimista. Y bueno, y lo otro es que se descansa esa mejora de los ingresos en algunas innovaciones impositivas, esencialmente lo que tiene que ver con el impuesto mínimo complementario asociado al impuesto mínimo global y el IVA a las compras de Temu y bueno, el impuesto a las ganancias de capital por inversiones en el exterior. Y hay otra parte importante que tiene que ver con expectativas de más eficiencia recaudatoria. Ahora, todo eso en el Excel se asume que va a rendir de determinada manera. Hay que ver que efectivamente se recaude lo planeado, porque, como decíamos recién, de lo contrario es difícil que las cuentas públicas mejoren lo que está planteado aquí, y quedarnos con déficit de 4,5 no parece razonable, supondría una trayectoria de la deuda pública que va a empezar a hacerse más difícil de gestionar, o por lo menos más riesgosa para la gestión económica. Bien, y ahora sí, para ir cerrando en esta última parte, la idea es mirar a los agronegocios desde una mirada económica, pero compartiendo un poquito nuestra visión de cómo estamos viendo a los principales rubros del agronegocio y cuáles son nuestras perspectivas para este ejercicio. Después vamos a cerrar con una mirada a los estados financieros de unas 400 empresas, en base a una muestra de unas 400 empresas. A ver, en términos de la agricultura, estamos en plena zafra de invierno, una zafra de invierno donde los costos, cuando uno mira costos de trigo, costos de colza, el de la cebada es muy similar al del trigo, están teniendo ligeras subas, medidos en dólares en relación a la zafra agrícola anterior, y eso en un contexto de precios a la baja, sobre todo a nivel de los cereales, nos está dejando una situación de mucha tensión, muy desafiante para la ecuación agrícola de este invierno. La situación en la colza es un poco más favorable porque los precios tuvieron, sobre todo en la última parte del 2024, un repunte, y estamos con valores 8% superiores en enero-septiembre a los que teníamos en el mismo momento del año pasado a nivel del mercado de la referencia internacional de maíz. ¿Qué implicancia tiene eso? Que estamos con rendimientos de equilibrio, digamos altos, realmente desafiantes para lo que son los cultivos de invierno, cercanos a los 4.000 o un poco incluso arriba de los $4.000 en el caso de la cebada. Probablemente, a ver, nuestra estimación de hecho de rendimientos para este invierno ronda los 4.000 kilos, con lo cual ya me adelanto a lo que vamos a mostrar en la diapo próxima. Los márgenes van a estar realmente muy apretados y esto no contempla de hecho la renta de la tierra. Estamos mirando el rinde de equilibrio hecho para el propietario de la tierra. La situación en la colza es un poquito más holgada. Si se levanta nuevamente cerca de 1.700 kilos, que es lo que viene lográndose en los últimos años a nivel promedio país, debería haber márgenes positivos. Y eso es un poco lo que levantamos en esta estimación de márgenes agrícolas antes de la renta de la tierra, bueno, también de costos financieros, una situación realmente
muy justita, de hecho ligeramente negativa, concretamente a nivel promedio en nuestra estimación para la cebada, asumiendo precios en el eje de los $200, eso supone descensos de 7% frente a la zafra pasada, y costos, como decíamos antes, entre los 760 y 800 y pocos dólares, que son ligeras subas respecto al año anterior. En la colza, como adelantaba antes también, con un precio que está cercano a los $500, 490 hicimos como promedio, deberíamos tener sí resultados positivos nuevamente en esta campaña. Con expectativas ya de peores resultados, de alguna manera con la baja de precios se venía viendo de antes, los costos estaban bastante jugados, ya había una perspectiva de menores resultados este año. El área sembrada con trigo, con cebada, se redujo significativamente este invierno, de acuerdo a los datos del Ministerio, y eso va a terminar dejando entonces, junto con algo menos de rendimiento, caídas importantes en las cosechas de ambos cereales, sobre todo en el caso de la cebada, que venía de un pico histórico en el invierno anterior. Por el contrario, con una expansión fuerte del área a nivel de la colza, nuevamente también estimulada por lo que venía siendo la mejora de precios ya que se fue viendo en la segunda mitad del 2024. Bueno, vamos a estar probablemente de nuevo con ese supuesto de 1.700 kilos, duplicando la producción de colza en este invierno, solo ubicándose por debajo de lo que había sido el pico del invierno 2022 a nivel de este oleaginoso. Y bueno, y entrando en lo que va a ser el próximo verano, ya adelantaba antes cuando mirábamos los precios de los commodities en el mundo, hemos estado con oscilaciones pero sin tendencia clara a nivel de los precios de la oleaginosa en Chicago. En ese sentido, en Uruguay, las últimas semanas tuvieron alguna corrección bajista, pero han estado también los precios relativamente estabilizados. Nuestra estimación de márgenes está hecha con el supuesto de $370 por tonelada como promedio. A la luz de los datos más recientes hasta podría ser algo optimista, y con 2.600 kilos por hectárea, que es un rendimiento menor al pico que tuvimos en el verano pasado. Es un supuesto, uno podría decir, conservador, pero cuando uno mira la historia, y lo veíamos también en la presentación previa, la verdad que ya llevamos varios años con mucha volatilidad, pero sin una tendencia clara de recuperación de lo que son los rendimientos promedio país. Con esos supuestos, el margen en el cultivo de soja probablemente también tenga una cierta baja a nivel promedio de nuevo, y esto también, vale advertir, es antes de la renta de la tierra. Nuestra estimación puntual es de unos $230 por hectárea. Ahora, incluso con menos rendimiento que en el verano pasado, cuando se habían levantado más de 3.000 kilos, estimamos la misma área de soja que en el verano anterior, cerca de entre 1.200.000 y 1.300.000 hectáreas de soja sembradas a nivel país. Eso nos dejaría igual con una cosecha entonces alta, superior a los 3,5 millones de toneladas, aunque obviamente menor a los más de 4 millones levantados en el verano pasado. Y bueno, y como para cerrar, una mirada también a la ganadería. Ya adelantaba antes, ¿no? Estamos con un contexto de demanda internacional extraordinariamente favorable para la carne en nuestro país, sobre todo desde el mercado de Estados Unidos, ahora vamos a ver, pero eso se fue viendo muy claramente en el transcurso del último ejercicio de los frigoríficos, que habían arrancado con caídas en las ventas, pero que fueron trimestre a trimestre, estos son cada uno de los trimestres del ejercicio, afirmándose, y cerraron con volúmenes exportados muy similares a los del ejercicio pasado, con una faena bovina que también tuvo la misma trayectoria y que terminó subiendo ligeramente en relación al ejercicio anterior. Esa firmeza de la demanda externa se reflejó en precios de exportación que realmente tuvieron un alza sorprendente, podríamos decir. Habíamos empezado el ejercicio con precios bastante menores, pero fíjense que terminamos con valores superiores a los $5.000 por tonelada peso carcasa, con un incremento de más de 20% o en el eje del 20% del precio medio de exportación que publica INAC, y eso se refleja en exportaciones medidas en dólares, entonces que
solo fueron inferiores en este ejercicio al pico del ejercicio 21-22, subiendo más de 20% también frente al año pasado. Como decía antes, en este dinamismo o en este crecimiento de la venta al exterior y en esta buena coyuntura de precios, hay una demanda muy firme de Estados Unidos, que se transformó en el segundo mercado en volúmenes y con precios sustantivamente mayores que quien lidera en materia de volumen, que es China. Eso lo dejó cuando uno mira la torta de la distribución de las exportaciones de carne en plata. Más del 30% de las exportaciones hoy se fueron justamente en este ejercicio a Estados Unidos, superando por poquito lo que es China, que desde hace algunos años se venía posicionando con mucho más claridad como el principal mercado. Y esa dinámica de precios y de demanda y de más actividad en un contexto donde también hay restricciones de oferta en Uruguay, de alguna manera se terminó reflejando en esta tendencia de los precios del ganado, que es realmente extraordinariamente alcista. Acá vemos el promedio del ejercicio pasado y el promedio de este ejercicio, 24% de suba del valor promedio del ganado gordo en dólares, subas similares en magnitud también en todo lo que son las categorías de reposición. Ahí ven la línea del ternero y los novillos más livianos. Con lo cual, a ver, en materia de resultados económicos, los establecimientos ganaderos están teniendo o habrían cerrado y están comenzando un ejercicio 24-25 y un ejercicio 25-26 probablemente de buenos resultados al amparo de valores de las haciendas extraordinariamente altos. Para la fase industrial, digamos, de este complejo, obviamente que esta relación de precios empieza a ser muy difícil de sostener, ¿no? En relación novillo gordo sobre precio de exportación en el nivel más alto desde el 2022. Eso obviamente en las estimaciones de resultados se refleja probablemente en una presión importante sobre la rentabilidad en la fase industrial. Habla también de que probablemente estemos, y ya las últimas semanas así lo señalan, en ya un pico difícil de sostener para lo que son los valores del ganado. Y bueno, y un último comentario en ese sentido. En materia de stocks, las cifras de ICOSE del 2025 marcaron un ligero incremento de las existencias bovinas a nivel agregado, con dinámicas muy diferentes por categoría, podríamos decir. Quizás la principal señal a destacar tiene que ver con el stock de terneros subiendo en más de 440.000 cabezas y con además buenas expectativas para lo que estaría siendo la aparición de este año también, por lo cual el conteo del 2026 debería también ser como marcar por segundo año consecutivo un stock de terneros de más de 3 millones de cabezas. Obviamente que esa es una muy buena señal para el sector, permite prever o permite pensar en una actividad que se mantenga dinámica para los próximos años. Bien, y tras esta mirada un poquito a los principales rubros, cerramos este rato con una mirada distinta, digamos, que es a los balances, a los estados financieros de las empresas del sector. En Exante tenemos una herramienta que se llama Lince, que intenta justamente mirar y analizar y sistematizar los estados financieros. Hoy por hoy tenemos una base de más de 2.000 estados financieros. Las adquirimos, digamos, esa información de la Auditoría Interna de la Nación. Esa es información pública que se puede adquirir, y el valor de esta herramienta es justamente transformar todos esos datos en información que sea valiosa para la toma de decisiones, para el análisis de las empresas. En particular, tenemos una herramienta que se llama Lince Agronegocios, que mira a las empresas del mundo del agronegocio, unas 400 empresas con información contable disponible, de todos estos rubros, ¿no? De unas 120 empresas dedicadas a la producción primaria, 17 empresas dedicadas al comercio al por mayor de granos, más de 100 empresas del mundo de insumos y servicios para el agro, vendedores de maquinaria, importadores y distribuidores de maquinarias y herramientas, escritorios rurales, agroindustrias, donde en la herramienta uno lo puede mirar por separado, pero a nivel de este análisis lo vamos a estar viendo todas agregadas, y bueno, y los servicios forestales.
¿Qué nos muestran el análisis de esas 400 empresas? ¿Cómo fue el ejercicio 2024 en términos de los estados financieros? Claramente, cuando uno consolida la facturación de esas 400 empresas, los traders tienen un volumen los traders de granos tienen un volumen de facturación enorme y cayeron fuertemente, pero si nos concentramos en la parte oscura del gráfico, es el resto de las empresas, el panorama del 2024 fue de relativa estabilidad en lo que son los montos facturados, los ingresos en dólares de las empresas del rubro. Cuando lo abrimos por subrubro, a nivel de actividades primarias hubo crecimiento, pero en la gran mayoría las variaciones fueron bastante acotadas cuando comparamos la facturación 2024 con la de 2023. Ahora, si avanzamos en el estado de resultados, decíamos ingresos, bueno, ¿qué pasó con el margen bruto? Con el resultado bruto en relación a la venta. Y allí sí vimos una recuperación importante de este indicador. Lo estamos mirando en mediana. Esa es una sutileza técnica, pero que vale aclarar. La mediana no es el promedio, es si ordenamos de menor a mayor en función de cada variable a las 400 empresas, la mediana es el punto medio. Cuando hay muchas diferencias de tamaño y algunos números muy grandes pueden dominar el promedio, la mediana nos parece un mejor indicador de síntesis. En ese sentido, esa mediana de margen bruto mejoró significativamente a nivel de la base total. Si lo miramos por subrubro, obviamente que los márgenes brutos cambian mucho en función del negocio que uno esté mirando. Hay negocios de alto margen bruto, hay otros de mucho menor margen bruto, pero la tendencia respecto a 2023 tendió a ser de mejora, salvo en los servicios forestales. En la mayoría de los subrubros tendió a haber mejora del margen bruto en este ejercicio 2024. Ahora, subió el margen bruto, pero si miramos los gastos de administración y ventas, también subieron. Y subieron tanto en dólares, que es el gráfico que vemos a la izquierda, como en relación a la venta, en relación a la facturación. El peso de los gastos de estructura en las empresas de agronegocios subió y prácticamente borró lo que había sido la tendencia de descenso de gastos que habíamos visto hasta el 2022. De nuevo lo podemos mirar por su rubro. Hay diferencias relevantes en el peso de los gastos de administración y venta dependiendo del negocio. Y en ese sentido acá la evolución fue menos pareja. Hay rubros donde de hecho bajaron su peso, los gastos de administración y venta en la facturación, y otros en donde subieron su peso. En otros la situación fue de más estabilidad. Y la combinación de estas dos cosas, ¿qué nos deja en relación a los resultados operativos de estos negocios? Y el margen que estamos viendo acá es el margen de EBITDA, es el margen, las ganancias antes de impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones. Es un buen indicador, un proxy de lo que es la capacidad de generar caja que tiene un negocio, de generar resultado a nivel operativo. En ese sentido, cuando uno mira la mediana agregada, hay una mejora del margen de EBITDA en el 2024 respecto a lo que habíamos visto el 2023. Recuerden que el 2023 fue el año de la sequía, ¿no? Es un año que habíamos visto un desplome de los resultados en el mundo del agronegocio. Lo vemos muy claramente en las cifras de las actividades primarias en particular. Y bueno, y si bien la evolución del EBITDA es dispar por rubro, de hecho a nivel de insumos hubo un descenso, tienden a primar también en la mayoría de los subrubros mejoras entonces de los resultados operativos. Y eso también lo podemos ver cuando abrimos las 406 empresas y las graficamos de la que tuvo la peor caída a la que tuvo la mayor mejora de su margen de EBITDA, o lo mismo a nivel de otro ratio habitual de rentabilidad, que es el resultado neto sobre patrimonio, y vemos que son casi el 60% de las empresas en el agronegocio mejoraron resultados operativos, márgenes operativos, perdón, en el 2024. También son mayoría las que mejoraron su rentabilidad sobre patrimonio. El ROE es un indicador de resultado neto, la última línea del balance sobre el patrimonio de la empresa. Ahora, hubo una mejora en 2024 que tendió a verse en la mayoría de las empresas. De todas maneras, los ratios habituales de rentabilidad, ROA, ROE, ROA es la rentabilidad operativa sobre los activos. Él intenta medir, bueno, qué rentabilidad se le está sacando a los activos comprometidos en este negocio antes de entrar en cómo se está financiando, digamos, por eso se queda a nivel operativo. Hubo una mejora tanto en la mediana como en los distintos percentiles,
pero no se recuperó lo perdido todo lo perdido en el 2023. Estamos por debajo de lo que eran los niveles de rentabilidad operativa en el rubro hasta el 2022, y lo mismo a nivel de rentabilidad neta sobre patrimonio. Hay una mejora, todavía sin recuperar lo que eran estos mismos ratios hasta el 2022. Y con esto cierro una breve mirada a lo que es la situación de endeudamiento de las empresas del sector, y ahí mostramos dos histogramas. El ratio de deuda financiera sobre EBITDA, que es un ratio habitual para evaluar cuán endeudada o cuán saludablemente endeudada está una empresa. Compara la deuda financiera total que tiene contra el EBITDA. Lo que decía antes es como un proxy de la generación de caja anual que tiene esa empresa. Si las miramos desde esa perspectiva, tenemos un porcentaje amplio de empresas que de hecho aumentó en relación al 2023, con ratios que podríamos decir son razonables, saludables de endeudamiento en el sector, y tiende a caer las que están en los colores más rojos, los que tienen ratios más complejos para gestionar. En particular, cae mucho las empresas que están endeudadas y que estaban generando EBITDAs negativos, ¿no? 2023 fue un año donde tuvimos un porcentaje de empresas más o menos alto con EBITDA negativo en ese ejercicio. Y una mirada similar podemos hacer al ratio deuda financiera sobre patrimonio, que nos cuenta un poquito lo mismo, con la gran mayoría de las empresas del agro en una situación financiera que podemos decir hoy por hoy es saludable o sostenible para la realidad económica del negocio. Con esto, entonces, a ver, 3 o 4 conclusiones finales, desde lo primero que veíamos a esto último que recién repasábamos, en materia de lo que hablábamos del mundo, ¿no? El viraje de la política económica en Estados Unidos ha sido realmente muy, muy importante, desafía en varios frentes al orden global, supone un riesgo para lo que es el crecimiento de la economía del mundo, en particular para Estados Unidos, pero también con impactos para el resto del mundo. Si bien la Reserva Federal comenzó a bajar tasas, comenzó a flexibilizar la política monetaria, el escenario más probable de estos años es de que nos vamos a quedar con tasas en dólares mayores a las que prevalecieron en las últimas décadas, con costos de financiamiento, por lo tanto, cuando nos endeudamos en dólares, más altos de lo que teníamos en décadas pasadas. No es un escenario en general favorable para las materias primas, para lo que son los precios de las materias primas, pero si el freno global termina siendo moderado, que es un poco lo que se viene viendo, el dólar más débil puede dar algo de soporte a lo que es los precios de las materias primas medidos en esa moneda. A nivel de los distintos rubros del agro, claramente el panorama de precios bajos, en particular en los granos, se suma a problemas de competitividad, ¿no? A una situación de costos altos en Uruguay, y es clave en ese contexto la mejora de la productividad. Las presentaciones previas hacían énfasis en esto, ¿no? En la importancia de mejorar productividad, y habría espacio para que eso se dé. Ahí tiene que estar el foco, porque la ecuación agrícola sin duda hoy está muy tensionada en este contexto de precios y costos. Es cierto que un mundo convulsionado como el que estamos viendo puede dar lugar a alguna oportunidad sectorial. Estamos viendo contexto favorable para la carne en ese sentido. Hay quizás hoy una oportunidad más cercana que nunca de alcanzar el esperado acuerdo Unión Europea-Mercosur, y en este contexto de geopolítica global puede estar finalmente viendo la luz. Si no lo vemos, no lo creemos, pero pareciera que se está avanzando a paso firme en ese sentido. Obviamente que dentro del agro la ganadería enfrenta un contexto extraordinario que tiene que ver con mucha restricción de oferta de carne en Estados Unidos. Para la fase primaria del complejo eso nos está dejando con probablemente buenos resultados económicos, la fase industrial presionada de márgenes con estos valores. Y bueno, y en materia de lo que nos mostraba, lo que repasaba recién, el ejercicio 2024 mostró una mejora de los resultados en las empresas en general. Los estados financieros de este 2025
seguramente reflejen situaciones diferentes por rubro. Probablemente a nivel de ingresos, de producción, como decíamos antes, ha sido un año de mucho crecimiento. A nivel de resultados económicos, la realidad va a estar probablemente más repartida, ¿no? Bueno, y hasta acá llegamos y como les decía, quedo a la orden cualquier comentario que surja para conversar enseguida.